Bueno, vamos a comenzar. Dos cuestiones puramente administrativas que muchos de ustedes conocen. La primera, que la charla durará un cierto tiempo, después habrá un descanso para airear un poco la cabeza y abriremos un diálogo como siempre. Y la segunda es que afuera hay una pequeña cajita, como en cualquier sacristía, y todos aquellos que voluntariamente quieran poner 5 euros para mantener el lugar será bien recibido. Empiezo también con los agradecimientos. No hace mucho que se terminó aquí un ciclo que ha durado un año. Ese ciclo estuvo dedicado al diálogo en las fronteras. Han venido muchos amigos y colegas que han participado y quiero agradecerle a algunos de ellos que están aquí en la inauguración de este nuevo ciclo. Otros son caras conocidas, son personas que frecuentan este lugar y que mantenemos desde hace varios años un diálogo productivo. Y hay gente nueva que espero que como la llamo yo, esta casa de la frontera, porque los temas que siempre trato son temas fronterizos, que esta casa de la frontera se convierta también en una casa de convivencia para ellos y que puedan tener el cobijo intelectual que todos de alguna manera tratamos de lograr en este lugar. El tema que tengo ante mí es un tema que ustedes saben que despierta en primer lugar mucha curiosidad, hay que decirlo así, y despierta mucha curiosidad porque por su carácter excitante, pero también despierta curiosidad por su carácter perturbador. Me refiero al sexo. Parece evidente el sexo en sus manifestaciones, parece transparente, pero su comprensión es profundamente enigmática. Creemos reconocerlo, suponemos cada uno de nosotros un cierto saber sobre él, sin embargo se desliza de continuo entre nuestros dedos y nos desafía. Su composición es misteriosa, como si guardara en su interior un secreto indescifrable. Por lo tanto, dadas estas características, pienso que debemos ser prudentes, manejarnos con cierta cautela para tratar este tema. Pero cuidado, pongo en estado de alerta, no supongan que no quiero crear falsas esperanzas, que al término de este seminario seguirán haciéndose quizá muchas más preguntas y seguirá el sexo interrogándolos. Lo que han seguido mi discurso en otras ocasiones, en el seminario sobre la melancolía y en el seminario de las pasiones, saben que mi palabra siempre es algo laberíntica, es decir, que me manejo no con trazos muy rectos. Para decirlo brevemente, mis movimientos se parecen a las piezas de ajedrez de un tablero. A veces tendrán la apariencia ustedes que me muevo lentamente como el peón, pero haré movimientos audaces. Atravesaremos el tiempo histórico en diagonal, como lo hace el alfil, enlazando en nuestro trayecto diversos discursos de distintas disciplinas. Cortaremos transversalmente al sexo, como la torre se mueve en el tablero, para acceder a su núcleo. Mi discurso, como el de cualquier persona,
y sobre todo aquellas que tienen la experiencia del trabajo analítico, nunca será lineal. El trazo quebrado del caballo es nuestro modelo. Por cierto, trataré de guardar el secreto del sexo, no porque yo lo tenga, sino porque está allí, íntimamente ligado al sexo, ese secreto. Y lo trataré de proteger de las acometidas del saber. Como el rey, vamos a enroncarnos continuamente para proteger ese sexo. Ahora solo me queda la dama, la mujer, como representante simbólico de los misterios del sexo. En esta partida que vamos a hacer durante un cierto tiempo, contaré con la ayuda de alguien muy querido, colega, compañero, amigo, que ha transferido en los últimos tiempos su trabajo de analista en el diván al de ocupado de las narraciones que la gente traía, a ser escritor de cuentos y novelas, es decir, a relatar. Me refiero a Aurelio Gracia, que contaré con él para algunos textos literarios que trataremos de incorporar en este seminario. Y si el tiempo me lo permite, porque como en el ajedrez sabe que debemos realizar una serie de movimientos en un determinado tiempo, un número de movimientos mínimos, si el tiempo me lo permite, trataré de incorporar dos elementos más. Una será la proyección de una película que todavía no tengo definida, y la segunda, y estoy en eso, la presencia de una persona que por determinadas circunstancias se encuentra en una posición particular frente al sexo y que nos hablará de su vida sexual. No como exhibicionismo, sino para corroborar ciertas ideas que yo quiero desarrollar aquí. Pasemos al tema. El núcleo central de mi trabajo se ocupará de un caso de hermafroditismo. Y este caso es recogido por Michel Foucault en los archivos médicos legales de París a fines del siglo XIX. Es un caso que me servirá a mí para pivotear sobre infinidad de cuestiones que giran en torno al sexo. Debo decir, ante todo, que el hermafroditismo ni es un error de la naturaleza, ni es una burla de la naturaleza. Yo pienso que la naturaleza no juega a los dados. Y para alcanzar, digamos, ese punto nodal de mi desarrollo, es decir, el caso del hermafroditismo de Michel Foucault, voy a enmarcar primero mi discurso en la cuestión del sexo y el orden social, para recorrer luego varias disciplinas y demostrar que el sexo se construye. Porque el sexo será concebido por nosotros como una construcción. Nuestra premisa, y esta es la primera hipótesis que pongo sobre la mesa, es que el sexo es una construcción. Trataremos de ver de qué modo y con qué instrumentos se construye ese sexo. Apelaremos a teorías, disciplinas, discursos, prácticas, para que tratar de desnudar las operaciones de esa construcción. Operación compleja, cargada de matices y contradicciones, de paradojas y luchas entre tendencias teóricas y movimientos sociales.
Desde siempre la cuestión del sexo ha interesado a diversas disciplinas, desde la medicina y la psiquiatría hasta la filosofía y la pedagogía. Y ha sido el motor de diversos movimientos colectivos, desde el feminismo al transexualismo y a la teoría queer. Todos ellos han contribuido a la construcción del sexo con un entramado de teorías y tendencias a veces poco conciliables entre sí. Estoy seguro que el camino que vamos a empezar a recorrer entre todos nosotros nos va a entusiasmar. Voy a tratar de que nos entusiasmen, porque el sexo, por encima de todas las cosas, es una diversión. Pero una diversión provocadora, a veces de grandes disturbios, que van desde la propia identidad de las personas hasta su exclusión y marginación social. Una diversión problemática que transita por escenarios diversos. Desde lo más íntimos y privados, que casi nunca salen a la luz, a los más públicos y sociales, cargados muchas veces con las sombras del prejuicio moral y de la hipocresía. Quizás sea el sexo el punto nodal donde aparece con nitidez la propia inadaptación del sujeto consigo mismo y con los otros. La profunda discordancia que se expresa en el sexo, si me permiten decirlo así, del sujeto con el deseo y con el deseo del otro. Al introducir aquí el tema del deseo en su nudo con el sexo, nos ubicamos de lleno en la teoría freudiana. Comenzaré a mencionar a Freud a partir de ahora, pero será sobre todo a partir del próximo encuentro, que será el tercer jueves del próximo mes, donde me dedicaré de lleno a una de sus obras fundamentales, los 3 ensayos. Es decir, que nuestro punto de partida con Freud van a ser los 3 ensayos de una teoría sexual, escritos por Freud a comienzos del siglo XX. Si algo caracteriza el pensamiento de Freud, es su capacidad para descentrar el eje teórico dominante en la cultura. Cuando tiene que tratar de los sueños, él no se va a dirigir a la ciencia de su época para hacer el análisis de los sueños. Él se va a dirigir hacia la cultura popular. Cuando tiene que tratar, digamos, la dimensión del sujeto y de ese aparato psíquico en la vida subjetiva, Freud va a descentrar al yo de ese sujeto y va a hacer del yo una producción del sujeto. Y como diré más adelante, su teoría complementará la obra copernicana y darwiniana. Sabemos, y él lo reitera en muchas ocasiones, que la Tierra no ocupa el centro del universo, que el hombre no ocupa el centro de la Tierra. Y ahora, él va a decir, Freud, ni el yo, ni la conciencia de cada uno de nosotros ocupa el centro del hombre. Freud hará con el sexo la misma operación de descentrarlo. Primero, el sexo no tiene una única dirección final, reconocida por el saber de la época en la que vive Freud. Es decir, la reproducción de la especie no es su fin, su meta. Es más que evidente que el ejercicio del sexo trasciende la reproducción. Cuando el sujeto copula, no piensa en la especie, sino en alcanzar su satisfacción, su goce.
verdad incuestionable, pero silenciada durante mucho tiempo y aún silenciada en nuestros días hipócritamente. Al poner al desnudo el goce sexual y descentrarlo de la reproducción de la especie humana, Freud va a realizar al mismo tiempo dos operaciones simultáneas, de gran calado teórico. Si la naturaleza del sexo no es la reproducción, la heterosexualidad no es el único modo de vida sexual y la genitalidad su única expresión. De aquí en más no se podrá identificar en la obra de Freud de modo exclusivo el sexo con los genitales. En todo caso, los genitales compartirán su lugar hasta ese momento único con otras zonas erógenas del cuerpo. Zonas que se comportarán, él lo va a decir de esta manera, como verdaderos órganos sexuales. Me refiero a la boca y el ano. Por eso el segundo gran desplazamiento teórico producido por Freud es desalojar de su trono a los genitales y hacer del sexo una práctica polimórfica. Polimorfismo que lo observará en la vida infantil, en la masturbación, en el chupeteo o en la función excrementicia. Si el sexo no está solo destinado a la reproducción de la especie, ni los genitales se identifican al sexo, la vida sexual infantil existe aunque no se hayan desarrollado los genitales ni puedan reproducir los niños. Porque el sexo es goce y se obtiene activando las zonas erógenas del cuerpo. Ya he dicho que voy a dejar para más adelante mayores referencias sobre los tres ensayos y fundamentalmente a un tema que cubrirá también un cierto espacio, que es la habilidad o la indeterminación que existe entre lo que él llama la pulsión parcial, es decir, el impulso sexual y su objeto. Será este un tema que nos ocupará cuando hablemos de la bipartición existente en nuestra sociedad entre la homosexualidad y la heterosexualidad. Como ya pueden observar, más de un siglo después, las concepciones freudianas sobre el sexo, poseedoras de una fuerte carga subversiva, aún hoy chocan frontalmente con las opiniones médicas y psiquiátricas. Algunos pueden admitir que el sexo no resida en los genitales. Otros dirán que, puede ser que no esté solo al servicio de la reproducción. Pero lo que era inadmisible en la época de Freud era sostener la idea de que en la vida infantil haya sexo. Porque en la vida infantil hay sexo. Y esto era sentido por la cultura de la época como una provocación a la moral y a las creencias. La sexualidad fue desde siempre un derecho inalienable de los adultos y Freud pretendía quebrar ese principio. Sin embargo, el territorio sexual de la vida infantil ya había sido abonado, aunque no lo supieran o no supieran conscientemente lo que estaban haciendo por médicos, psiquiatras y pedagogos. ¿Cuál era la preocupación de los médicos y pedagogos sobre la vida sexual infantil? Ciertas conductas y comportamientos que ponían en peligro el normal desarrollo de la persona. Cierto nerviosismo o excitación visible
presente en los niños y en las niñas que podían conducir a actos masturbatorios que debían ser vigilados y reprimidos. Es paradójico porque por una parte no se reconocía la vida sexual infantil, pero por el otro se castigaban o se consideraban anormales las excitaciones y estímulos que podían aparecer. Aunque resulte también contradictorio, el pudor que caía como una sombra sobre la vida sexual en la época victoriana se acompañó al mismo tiempo de una proliferación de discursos sobre el sexo. La historia de la sexualidad de Michel Foucault es un texto que evidentemente recomiendo como lectura inicial a aquellos que no lo han hecho y como relectura a aquellos que lo han hecho. El primer tomo de la historia de la sexualidad de Michel Foucault será a partir de ahora una guía privilegiada en mi desarrollo. A ella nos remitiremos con frecuencia en nuestro trabajo y seguiremos su genealogía sobre el sexo, el saber y el poder. Porque para Foucault el sexo, el saber y el poder están íntimamente ligados. Foucault nos hablará de la multiplicación de los discursos acerca del sexo y de su implantación real en la vida cotidiana. En la educación, con la vigilancia de los pedagogos y el cuidado sexual de los niños. Les recomiendo, no sé mucho, se ha estrenado una película del grupo Dogma, de Tomás Wittenberg, que es La Casa. Allí verán en todo su dramatismo la vigilancia del sistema pedagógico sobre el sexo. Esto también está presente en el discurso de la administración pública, con la regulación de la natalidad y el crecimiento de la población, en las exhortaciones morales y religiosas, en el control médico de la vida sexual, en las concepciones psiquiátricas, en el diagnóstico de las aberraciones sexuales y su tratamiento. Todos estos discursos y sus aplicaciones, que a veces aparecen como desapercibidas dentro de la vida social, penetran en la vida cotidiana, con sus reglas y con sus normas que apuntan en una sola dirección. Se trata de detener las amenazas que conllevan para la salud los malos hábitos sexuales. ¿Pero qué se entendía por malos hábitos sexuales? Por supuesto, un uso del sexo que exceda sus límites de normalidad. ¿Pero qué se consideraba como normal o qué se sigue considerando como normal? Por supuesto, el sexo heterosexual reproductivo. Este es el eje de la normalidad. De allí que los médicos, psiquiatras y educadores promovieran medidas higiénicas y cuidados en la actividad sexual. Había que combatir la causa de la sífilis, evidentemente tan ligada a la prostitución. Evitar la cohabitación de seres del mismo sexo que podían conducir hacia desviaciones sexuales, o atacar la práctica solitaria de la masturbación. Los discursos sobre el sexo proliferaban, ciertamente proliferaban, pero no lo hacían en una sola dirección, como ustedes pueden suponer, o como yo lo indiqué hace un momento,
prohibir, censurar, limitar la vida sexual. Prohibían, cierto, pero al mismo tiempo multiplicaban el interés por el sexo. Lo incitaban, lo estimulaban. Aunque el psicoanálisis no compartiese esa mirada prohibitiva, sus estudios ponían el acento sobre la represión sexual. Allí quedan como testimonio de este acento puesto por Freud en su teoría sobre el efecto de la represión sexual en ciertos síntomas, fundamentalmente los síntomas histéricos. Y sabemos que esos síntomas, para Freud, anudaban el deseo sexual al sujeto. Desde disciplinas distintas y de modo diferente se establecía un nexo entre el sexo y la represión. Pero al mismo tiempo, lo vuelvo a repetir, se generaba un intento de saber y dominio, de control e incitación sobre el sexo. Los discursos, incluidos el propio psicoanálisis, decían saber sobre el sexo y su uso adecuado. Nos protegían con sus clasificaciones de lo normal y lo patológico de las enfermedades sexuales. Y se convertían así esos mismos discursos en usinas productoras de deseos y prácticas sexuales. Hay textos sobre el sexo que tienen como título La fábrica del sexo. Vigilaban al sexo con su gran ojo panóptico, pero también lo producían. El sexo se presentaba de este modo como un producto modelado por los discursos, por una maquinaria, como la llama Michel Foucault, una maquinaria biopolítica. El poder dentro de la perspectiva Foucaultiana ya no se ejerce desde un solo lugar y con el signo de la prohibición. Ahora, el poder que proporciona el saber sobre el sexo y sus goces proviene de distintos discursos, de múltiples dispositivos sexuales. Se ha diseminado por todas partes como se disemina un cáncer con su metástasis. El poder sobre el sexo, y cuando digo poder enlazo a él el saber, se descentraliza. Está en todas partes. En las clasificaciones médico-psiquiátricas, en las normas pedagógicas, en los preceptos morales, en las leyes sociales que administran la vida sexual, en las elaboraciones psicoanalíticas, en la cibernética, en las redes sociales. Todas ellas son poseedoras de un saber que aprueba o somete a tratamiento, disciplina o normaliza, y puede hasta marginar a aquellos individuos que resultan peligrosos por su conducta sexual. Se vigila, se regula, se condena la vida sexual y al mismo tiempo se la estimula, se la promueve como un producto modelado por esa red de discursos y recursos tecnológicos. Ahora la mujer celosa no vigila a su marido o a su marido supuestamente infiel con su mirada, lo hace con el móvil de última generación. Los encierros psiquiátricos en las unidades hospitalarias han dejado paso a los pisos protegidos por la mirada médica. La masturbación o los encuentros sexuales se reproducen de continuo en las redes sociales y crean un nuevo soporte virtual desconocido hasta ahora.
La prisión por acoso sexual o violencias de género es sustituida por el brazalete electrónico. Los amantes filman sus actos sexuales y los difunden en la red. Los encuentros sadomasoquistas, el turismo sexual, la pedofilia son productos de difusión en las redes sociales. Nos hallamos frente a una nueva productividad del sexo, a nuevas formas de disciplinarlo, de recrearlo y favorecerlo, de inscribirlo socialmente como norma o rechazarlo como amenaza, de conducirlo hacia un aumento de la natalidad o de restringirlo si la población minoritaria es un peligro por razones políticas, religiosas o raciales, de castigarlo con leyes y normas, de orientarlo en las tendencias y los deseos sexuales, de modelarlo en las fantasías y estimularlo imaginariamente. El sexo está atrapado por esta red de poder disperso de distintas disciplinas y técnicas y en prácticas de saberes que han penetrado en el cuerpo humano. La resistencia contra esa productividad disciplinaria y coerciva no se reduce ahora, esto lo sugiere Michel Foucault, a sostener una lucha contra las prohibiciones. No basta, dirá él, no es suficiente. No penetra en las entrañas de la carne, no desmonta la maquinaria gozosa del poder sobre el sexo. Él dirá que deberá crearse, nunca dice de qué manera, deberá crearse una lucha, una especie de contraproductividad de placeres no abarcados por la mirada controladora del poder. Y cuando digo el poder hablo de los discursos, de toda esta maquinaria. Esto me sugirió a mí pensar cuál era ese aparato contraproductivo capaz de provocar en su violenta demostración un estallido, un efecto de choque revulsivo y desmesurado. ¿Cuál es ese espacio de denuncia sexual contraproductiva que puede iluminar el goce adherido al ejercicio del poder? Que muestre la violencia del poder sobre el cuerpo sexual de la sociedad. Cuando Foucault hace todas estas preguntas acerca de la insuficiencia de la lucha contra las prohibiciones o la represión, y que había que enfrentar de otra manera una realidad biopolítica en torno al sexo, se halla él en los momentos previos al estallido del SIDA en la comunidad gay americana. Y allí encuentro en ese momento que Foucault hablará con cierto entusiasmo del escenario sadomasoquista y dirá lo siguiente: en el sadomasoquismo hay una división bastante neta entre aquel o aquella que es dominante y aquel que es dominado. Esto repite ciertas relaciones de jerarquía, de poder que se encuentran
en los modos de vida más convencionales y cotidianos. Recordemos la tesis de Foucault. El poder está en todas partes, aunque no lo englobe todo. Se halla en el aparato de producción económico, en las organizaciones políticas y sociales, en las familias, en las instituciones de cualquier tipo, en los grupos y en las asociaciones. Cada uno de estos soportes cumplen con la misión de extenderlo a cualquier rincón del cuerpo social. En sus escritos, Pat Califia sigue la línea expuesta por Foucault. Le debo decir que Pat Califia es un escritor transexual, escritor de ensayos, poesías y ficción erótica, un escritor transexual americano que es psicólogo, estudioso del psicoanálisis y bastante conocedor de la obra de Freud y Lacan. Es terapeuta familiar. Califia dirá en un texto: el sadomasoquismo pone en acto la crueldad del poder y la autoridad, las relaciones violentas del sistema social y la fuente de goce sexual que proporciona su ejercicio. De un modo explícito, el sadomasoquismo, su escenario sexual, considerado quizás por algunos repulsivo y violento, le devuelve en espejo a la sociedad y sus políticas de cualquier género lo que ella es y no quiere admitir: un juego programado bajo el imperio del goce. Goce del poder y poder del goce. El sadomasoquismo es un contrato entre amos y esclavos. Para aquellos que no lo han leído, y para aquellos que lo han leído, los remito a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, para recuperar lo que Hegel describe en ese espacio como una escena privilegiada de goce productivo. Los uniformes militares, las botas, los cueros y látigos, las cuerdas, mordazas y ataduras, los castigos corporales y violaciones ponen en escena con inquietante esplendor y tremenda atracción el goce de la autoridad y el placer del sometido. Para que esta escena pueda desplegarse con toda su violencia erótica, evidentemente hay que cumplir un requisito indispensable para que la escena funcione. Tiene que haber un contrato entre la persona que espera anhelante su gratificación, un contrato voluntario de sometimiento y abandono de su ser al goce. Con el despedazamiento del cuerpo del masoquista, con el anonadamiento de su ser, va a ser acto de presencia en la escena la pulsión de muerte, con todo su vigor de fuerza destructiva. Las guerras en sus diferentes formas, las limpiezas étnicas, las masacres e inmolaciones son las demostraciones excesivas de este goce. Pero Foucault va a llamar la atención sobre algo que los psicoanalistas conocemos de la obra de Sade y conocemos también, digamos, de esta estructura, de esta significación o performance, como quieran llamarlo, del sadomasoquismo. Hace resaltar dos elementos. Primero, en el sadomasoquismo los roles son reversibles, intercambiables. ¿Qué quiere decir esta característica?
que el poder no le pertenece naturalmente a nadie. Y resalto el término naturalmente porque por naturaleza racial, biológica, económica, social o religiosa, el poder no le pertenece a ningún grupo social. No hay ideología, etnia o religión que por naturaleza sea superior. La otra particularidad de la escena sadomasoquista, más impactante por sus efectos al cambiar el escenario privado al escenario social, es que en el contrato sadomasoquista la víctima puede interrumpir el desarrollo de la escena en cualquier momento. En cambio, en el funcionamiento político de la sociedad esto jamás ocurre. Nada puede detener la máquina de goce en su reproducción y en su repetición reproductiva. Repetición que nunca es lo mismo, pero que nos conduce a ese lugar de goce esperado. Dicho de otra manera, los mecanismos de producción y reproducción de las instituciones sociales gestan las condiciones del contrato sadomasoquista con su goce agregado. El sadomasoquismo no deja de ser una estética. También es una metáfora que desmonta el goce del poder y el servilismo. Pero atención, en la propia performance sadomasoquista, los actores que montan la escena de ningún modo son ajenos a los efectos de poder y de goce. Volvamos ahora al dispositivo sexual y su modo de operar en la moderna sociedad burguesa. El proyecto político burgués, dirá Foucault, se asienta en la reproducción y el crecimiento del poder de una determinada clase. Es decir, en términos muy sencillos, en la descendencia y en la herencia. Para llevar a cabo esta estrategia, toma posesión del cuerpo humano como objetivo privilegiado. Se preocupa por el desarrollo de sus aptitudes y utilidades y establece controles reguladores de la salud y de la sexualidad. Por supuesto, la buena salud sexual de la infancia, tal como hablábamos antes, fue una de las primeras preocupaciones sanitarias y educadoras. Se prestó especial atención al onanismo. Se crearon fuertes dispositivos de seguridad para evitar las inclinaciones y vicios ocultos. Había que evitar sus consecuencias degenerativas y hereditarias. Estas prácticas podían ser el germen de seres monstruosos. El sexo debía ser vigilado y perseguida y castigada toda posible desviación. Es aquí cuando intervienen de forma conjunta pedagogos y pediatras, instituciones médicas y religiosas para imponer medidas restrictivas sobre los placeres solitarios de la infancia. Se entendía que la tendencia a ese placer alejaba a los individuos de la vida social y productiva. Evidentemente, atentaba contra la moral calvinista y las leyes de mercado. La masturbación es un trabajo improductivo y una fuente de degeneraciones hereditarias para muchos. Aislaba a las personas que lo practicaban y deformaban profundamente la vida sexual. Además, los masturbadores sucumbían a graves trastornos psíquicos por este derroche innecesario de energía.
Un claro testimonio de esto nos deja un historial del propio Freud. No es alguien, ya saben, que Freud se ocupó de atender, sino que dejó en manos de Freud una exquisita memoria. Me refiero al presidente Schreber, presidente de la Corte de la Baja Sajonia. En su historial se reconocen los efectos devastadores provocados por los severos cuidados y prohibiciones sexuales a los que fue sometido durante la infancia. Aquellos que han leído la historia de Schreber saben que estamos presentes un padre omnipotente, ejecutor de reglas y normas, pero vacío de toda presencia en la vida subjetiva de Schreber. Recordemos de paso que el padre de Schreber era pedagogo y gimnasta y precursor de prestigiosas instituciones educativas en la Alemania nazi. Desde mediados del siglo XIX, los cuidados sexuales en la infancia y la adolescencia incorporaron una serie de procedimientos médicos y tecnológicos para impedir el ejercicio de la sexualidad solitaria. Cinturones femeninos protectores de la zona genital para evitar el contacto manual. Fundas ajustadas al pene en los jóvenes. Aparatos de alarma eléctrica que más tarde fueron utilizados con el síntoma primo hermano de la masturbación, es decir, la enuresis. Barras de hierro para evitar los roces de las sábanas, o manoplas y ataduras. El goce sexual comenzaba así a ser modelado, configurado por la tecnología. Pero al mismo tiempo, la masturbación colocaba en primer plano al deseo y sus fantasías y promovía la investigación del sexo y sus prácticas. En este punto de la historia reencontramos a Freud. En ese punto de la historia que estoy relatando encontramos a Freud en sus 3 ensayos sobre una teoría sexual. Su aporte en este trabajo no fue, como muchas veces se dijo, ampliar el espectro de la vida sexual a la infancia. Esto ya estaba sucediendo desde tiempo atrás en la medicina, en la pedagogía y la psiquiatría, aunque los propios autores de esta emergencia de la vida sexual en la infancia no lo reconociesen. Lo inesperado y revolucionario para una atmósfera social y cultural cerrada como la de su época fue el modo que tuvo Freud de mirar y concebir lo sexual. No hay en su texto ninguna amenaza de castigo o prohibición sobre el sexo, ni veía su uso como un potencial peligro para la salud. La posición teórica de Freud conmociona y produce una sacudida en el saber de su época. En su trabajo no hay ninguna señal que cuestione la vida sexual infantil, solo intenta comprenderla. El desarrollo teórico de su teoría sexual produce una torsión fundamental. Ahora será la sexualidad del adulto la que es interrogada por el relato de los recuerdos infantiles narrados por los propios pacientes de Freud. La narración oral de la vida sexual infantil abre un juicio lógico sobre el sexo del adulto. Profunda y creativa inversión. Freud eleva al sexo infantil al rango de discurso
y al mismo tiempo lo desnaturaliza en parte e intenta separar el logos de la naturaleza biológica. El niño o la niña dejan de estar en silencio y vigilados. Ahora hablan y su voz tiene una escucha. Su eco se halla en los textos de Freud. Freud supo observar los hechos despojándose de todo prejuicio, aunque a veces, y ya lo vamos a señalar, su posición, su camino es titubeante. Desechaba el fácil castigo moral o el diagnóstico que convertía en degenerados a los que no practicaban la sexualidad recta. Y cuando hablo de sexualidad recta, utilizo un término de Monique Wittig. Cuando habla de sexualidad recta, y ya vamos a hacer referencia más adelante en el transcurso de nuestro desarrollo a esta pensadora, Monique Wittig habla de la heterosexualidad. Esta es la sexualidad recta. Lo que antes se nombraba con el nombre de libertinaje, en otros siglos, en épocas pasadas, ahora adquiría en el dominio médico-psicológico el nombre de perversión. A partir de mediados del siglo XIX, la medicina de las perversiones y los programas de biología al servicio del perfeccionamiento de la especie humana fueron articulados con la idea de la degeneración. Ya conocemos en nuestra historia reciente hacia dónde nos condujo el nudo que ataba la herencia con la perversión y la degeneración, al campo de exterminio de Auschwitz, al campo de la muerte para los degenerados sexuales, los imbéciles hereditarios o las razas inferiores. Campo de exterminio dedicado a una política de Estado de limpieza étnica, moral y sexual. Quizás no pueda decirlo como Nietzsche, que Dios ha muerto, pero puedo asegurarles que Auschwitz no ha muerto. Recordemos un detalle muy significativo, y en el transcurso de este seminario voy a recordar detalles que le va a asombrar a muchos. Los homosexuales internados en los campos de concentración y en las cárceles nazis tuvieron una suerte distinta a la de los otros grupos de condenados al terminar la guerra. Después de la liberación continuaron detenidos por las leyes alemanas anteriores al nazismo, que criminalizaba la práctica homosexual. Foucault va a reconocer en la historia de la sexualidad la posición del psicoanálisis adversa a la teoría de la degeneración. Las concepciones médicas y psiquiátricas que condenaron la homosexualidad no pertenecen al pasado, aún están vigentes. La hallamos en ciertos discursos cuando hablan de la enfermedad homosexual, o la califican de inmoral o degenerada su práctica sexual. Este discurso de la medicina, de la psicología y de la psiquiatría penetró también en el campo psicoanalítico, censurando el sexo de los homosexuales. En 1921 se produce una situación particular dentro de la comunidad analítica, porque se abre una polémica o una discusión en torno a que si los homosexuales podían o no practicar el psicoanálisis, no como pacientes evidentemente, que eran considerados por muchos como enfermos, sino
si podían ser autorizados como psicoanalistas. El choque fue duro. Se establecieron dos corrientes opuestas. Por un lado estaba el grupo vienés, con Freud, Ferenczi y Otto Rank, que por su parte no veían o no censuraban o no condenaban la homosexualidad, y por lo tanto abrían las puertas de la práctica de los homosexuales en el campo analítico. Y por el otro se encontraba Jones y Abraham, el grupo de Berlín. El choque se decidió hacia el grupo de Berlín. Quedó como una norma instituida, norma que no sé si sigue en práctica dentro de la Internacional Psicoanalítica, pero sí puedo asegurarles que es una norma que sigue en práctica dentro de la cabeza de muchos psicoanalistas. La imposibilidad de que una persona X, cualquiera, por ser homosexual no puede ser psicoanalista. La voz de Freud se alza con una poderosa fuerza en los tres ensayos contra el inantismo y la degeneración, pero también contra el poder institucional de la medicina y la psiquiatría. Con motivo de la muerte de Lacan, un periodista italiano de Corriere della Sera le pregunta a Foucault si le parece adecuado definir a Lacan como un revolucionario. Leeré la respuesta transcrita en el Corriere della Sera de Foucault. Creo que Lacan habría rehusado ese término de revolucionario y la idea misma de revolución en el psicoanálisis. Quería simplemente ser psicoanalista, lo que suponía a sus ojos una ruptura violenta con todo lo que tendía a hacer depender al psicoanálisis con la psiquiatría, o a convertirlo en un capítulo algo sofisticado de la psicología. Quería sustraer al psicoanálisis de la proximidad que juzgaba peligrosa de la medicina y de las instituciones médicas. Buscaba en él no un proceso de normalización de los comportamientos, sino una teoría del sujeto. Por eso, a pesar de una apariencia de discurso extremadamente especulativo, su pensamiento no es ajeno a todos los esfuerzos realizados para volver a cuestionar las prácticas de la medicina mental. Debemos decir que esta lucha de Freud y Lacan para separar al psicoanálisis del dominio de la medicina y sobre todo en el campo de la vida sexual, como ya veremos, y separarlo también de la psiquiatría, está lejos aún de concluir. Todavía nos queda mucho camino por andar. Trataremos de andar en esa dirección en los próximos encuentros. Por hoy, suficiente. Pido descansar 15 minutos y airearnos un poco y volver aquí para seguir el diálogo. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si podemos abrir un breve diálogo. ¿Quedó alguien afuera? No.
Ante todo, disculpen la densidad o la extensión de el primer encuentro, y estaba un poco obligado a crear un marco dentro del cual vamos a desarrollar ciertas ideas que van a cubrir campos y que van a abrir polémicas. Yo ya sé que va a abrir polémicas las cosas que voy a plantear, ¿no? Inclusive polémicas dentro del propio psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, dejo abierto cualquier comentario que quieran hacer. Siempre pido yo. Bueno, sí, ahora uno. Cuando hablas de sexualidad y de sexo, pues me parece como si los manejaras en la misma categoría, ¿no? Como si sexualidad habla como que sexo. Cuando creo yo, pero yo pienso que sexualidad es un discurso, ¿no? Y el sexo apunta a lo más, hablando de la cadena mente como más hacia lo real, ¿no? José Foucault dice sobre cómo en cierta época el saber empezó a ser el discurso, la sexualidad intentando aprender qué es esto, ¿no? Mas sin embargo creo que no puede aprender lo real de sexualidad como tanto sexo, pienso yo. De ahí también un poco esto que abre un poco a luz, que también hemos intentado trabajar, ¿no? A partir de los Jungian Studies, y los transexuales, ¿no? Intentando como aprender qué es esto del sexo, ¿no? Porque creo que el sexo no es género tampoco, ¿no? Es como que es algo más allá, ¿no? Pues también es como que ponemos hincapié en los transexuales y en los que ya les siguen diciendo. En el género, en lo anatómico no está, como que no está ahí puesto esto, ¿no? Bueno. A ver, lo real es una categoría que tiene un alto valor de significancia si nosotros lo podemos trabajar desde lo simbólico, porque lo real puede ser, y el único modo que tenemos que para trabajarlo, la dimensión de lo real, es desde el logos, desde la palabra. Ese real evidentemente no es la naturaleza del ser humano. Ese real, si hablas del sexo, no son estrictamente los genitales. El sexo aparece, digamos, trabajado. Yo todavía no dije, no voy a definir, sabe muy bien que yo no voy a definir cosas, pero aparece trabajado desde distintos lugares. Ya llegaremos a ese punto donde para algunos no hay distinción entre sexo y género. No la hay. Como para otros, el sexo definido, claro, porque tenemos que usar la palabra para hablar del sexo. Estamos obligados a ello. Y cada uno utiliza su logos de una determinada manera. Los pedagogos, los psiquiatras, los médicos, los psicoanalistas lo utilizan de una determinada manera para decir qué es eso del sexo. Mi primera aproximación es que de eso vamos a hablar, del sexo. No me meto todavía en los temas de género y sexo, ya hablaremos de eso. Pero evidentemente hay una posición muy clara por parte de Michel Foucault, que creo que crea el marco
más actualizado sobre el tema, que es que el sexo debemos tratarlo, y se lo trata desde un dispositivo múltiple de discursos y prácticas y de tecnologías, y que ese dispositivo de prácticas, discursos y tecnologías lo tratan y al mismo tiempo configuran un imaginario cultural para todos nosotros. Algunos se verán impregnados de una o de otra manera, pero es evidente que hay un imaginario cultural sobre el sexo, sobre lo que es normal o lo que no es normal. Tomemos por ejemplo, ya voy a hacer referencia a la teoría queer. Ustedes saben que la teoría queer es una teoría contestataria, nacida en California en los años 80 aproximadamente, de mujeres lesbianas. Bueno, utilizo el término mujeres. Si tuviese Monique Wittig aquí me cortaría la lengua, porque para Wittig las lesbianas no son mujeres. La categoría mujer para ella está en otro lugar, en eso que se llama la sexualidad recta. Hablamos de hombres y mujeres, pero dentro del marco siempre de la heterosexualidad. Cuando salimos del marco de la heterosexualidad, ahí empiezan a aparecer los problemas. Bueno, pero este movimiento de mujeres lesbianas, negras, chicanas, bueno, tú vienes de México, sabes de ese movimiento, se alzó contra la adaptación a la vida burguesa y a los valores de la vida burguesa del mundo gay. Se alzó fundamentalmente frente a la posición del gay blanco que compartía los derechos de la comunidad heterosexual y combatía fundamentalmente por su reconocimiento dentro de esa comunidad. Este movimiento queer, que tiene, ya hablaremos de su teoría, va a acercarse a las posiciones de Foucault respecto al tema de la biopolítica, es decir, que tratar la cuestión del sexo es también tratar la cuestión de la herencia, es tratar la cuestión, digamos, de la transmisión de enfermedades sexuales y sus peligros, es tratar, digamos, las amenazas que siempre corroen la conciencia humana respecto al sexo, es tratar un montón de cosas y tratar también la idea de la adaptabilidad, sobre todo en el mundo americano. Es decir, lo importante es tener una vida adaptada socialmente, evitar la marginación, evitar, digamos, estoy hablando en el sentido de la búsqueda de una adaptabilidad, no que esa adaptabilidad exista, pero de evitar la marginación. Y es evidente que creo que lo dice, ya lo mencioné, creo que lo dice Rubin, o otra Gail Rubin, otra mujer, las mejores pensadoras sobre el tema del sexo son mujeres. Es así. O vienen del mundo transexual, es así, como Califia. O vienen del mundo gay. Y Rubin dice, bueno, si utilizamos la idea de la sociedad en la que vivimos, en el vértice de lo normal, de lo que se considera emblemático, está la vida heterosexual, procreativa, bajo la forma de matrimonio, porque lo realizan con las leyes matrimoniales o fuera de las leyes, pero aquí está. Debajo
Ahora hay un cierto grado de tolerancia a la homosexualidad. Los gays, mundo gay, lesbianas, claro, pero debajo empiezan a aparecer otras prácticas sexuales que no por ser prácticas extendidas tienen que ser prácticas repudiadas. Son pocos extendidas o tienen una cierta extensión, pero están los transexuales, el travestismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, y del último escalón abajo está la pedofilia, lo más repudiado socialmente. Dentro de esa escala se manejan nuestros criterios a veces de tratamiento del sexo, pero lo tratamos con un discurso, ¿sí? Ya vamos a hablar si el problema del género y el sexo. No es fácil hablar del sexo, y menos lo pretendo definir, ¿no? Has organizado tu discurso, me ha parecido a mí, creando una constante simbolismo, o quizás lo he interpretado yo, no lo sé, acerca de la evolución de la sexualidad como una lucha entre poder establecido, nuevas ideas revolucionarias, salado de sociedad, de ruptura, de dominio. Incluso has hecho unas referencias al masoquismo, de vuelta a dominio, sumisión. Y hay un momento que he querido pensar que relacionas el goce del sexo, o un poco de alguna manera me lo estaba relacionando con una lucha entre la transgresión y el poder, como si el sexo de forma natural tuviera que tener algún factor psicológico estimulante o personal estimulante que tuviera que ver con ruptura de algo. ¿Has querido hacer el simbolismo así o es mi interpretación particular que no veo? ¿Y tú qué piensas? Bueno, quería saber si soy yo que lo pienso. Y por lo tanto, me ha contestado la pregunta. O sea, no tenías ese mensaje estructurado. A ver, no sé si tengo un mensaje todavía, no lo sé. Simplemente estoy para entenderte bien, es decir, el sexo en sí mismo ni es normal ni es transgresor, ¿no? El sexo en sí mismo ni es normal ni es transgresor. Lo que lo hace transgresor o normal son los discursos que hay sobre el sexo, y depende de la posición que yo tenga discursiva sobre el sexo, haré de él una norma moral que lo castigue, o haré de él, digamos, algo que intento comprender y que me es difícil a veces determinar. Mi posición no es que el sexo en sí es transgresor, ninguna forma de sexo es transgresora, aunque dentro del psicoanálisis algunas formas han sido consideradas transgresoras, y voy a discutir con el psicoanálisis sobre ese tema. Porque las épocas cambian, la mentalidad cambia, uno piensa de una manera distinta y no podemos seguir pensando en algunas cosas como se pensaba hace 150 años. Lo cual debemos reformular ciertas concepciones también freudianas y posteriores a Freud. Depende de la posición discursiva que adoptes frente al sexo, tú definirás el sexo. Incluso podríamos pensar que no solamente definirás el sexo en función de la posición que adoptes, sino que
harás de tu sexo o de tu sexualidad un instrumento. O sea, lo que has comentado sobre Foucault y el poder me ha recordado la posición de Freud con respecto a Adler. Que claro, parece como si la lectura que pudiéramos extraer de Foucault es que el poder se opone a la sexualidad, se opone a la libre expresión de la sexualidad, y por tanto, en este sentido, la sexualidad sería, como sugerías, necesariamente subversiva. Ahora, cuando ese poder se contempla como una fuerza que mueve al universo, Freud levanta su voz para decir no es el poder lo que nos mueve, es otra energía a la que llama libido. Y él se separa de Adler precisamente para dejarle claro que no es el ansia de poder, sino que es algo erotizado en el poder. Entonces, ante esa posición general, podemos pensar en una posición individual del ejercicio de la propia sexualidad, que ahí puede ser subversiva o puede ser, como tú sugerías, integradora, o que pueda dar lugar a formas de sexualidad difíciles de comprender. Por ejemplo, tú mencionabas la teoría queer. Hay otra mucho más reciente, del principio de los 2000 en América, que es el backchasing, que es difícil de comprender porque consiste en que solamente se hace sexo si se tiene la posibilidad de ser infectado con el SIDA. Entonces, quienes lo practican lo implementan como una oposición al poder. Ellos quieren ser cuidados como socialmente son cuidados los enfermos de SIDA. Claro, esto es una posición individual. No se puede valorar desde fuera de esta subjetividad. O sea, no se puede generalizar, no se puede hacer un discurso como pretendía hacer Adler. Y cuando tú dices, no sé cuál es el mensaje que quiero difundir, creo que eres absolutamente freudiano en eso. Porque es que no hay mensaje, hay una posición que intenta comprender sabiendo que no lo va a poder conseguir. Entonces, desde este punto de vista, te lo pregunto no para que lo desarrolles ahora ni hoy, pero tal vez para que puedas introducirlo en alguno de los seminarios, me gustaría mucho saber cómo sitúas un elemento que Lacan pone en un lugar intermedio entre el deseo y el goce, de los que sí has hablado hoy. Y ese elemento es la angustia. Es decir, cómo me gustaría que dijeras cómo ves a la angustia jugando en la construcción de la sexualidad. Digo, no hoy, sino es una petición para otros seminarios, ¿no? Que acaso ya lo tienes previsto. A ver, una sola cosa que siempre cuando uno habla del poder tiene la idea de una cúspide que está o en la Casa Blanca o está en ese sitio donde se sienta el rey o los monarcas o los presidentes de turno. Foucault tiene otra idea, es decir, de diseminación del poder. El poder está en el semáforo de cualquier calle, aquel que nos obliga a detenernos o avanzar y que nos dirige y dirige nuestros actos. Por el bien, no sé, pero ahí está, digamos, la planificación, el ordenamiento que forma parte de nuestra vida cotidiana y que evidentemente no podemos desprendernos de ello. No estoy diciendo de ninguna manera, no, pero está.
la calle, en cada lugar, en la manera en que la arquitectura confecciona las ciudades. Esto preocupa mucho a ciertos grupos feministas, en donde la presencia, ¿no?, de determinados lugares que dentro de la arquitectura de la ciudad adquieren un carácter marginal desde el punto de vista sexual. Los barrios chinos, los parques se convierten en sitios de prácticas sexuales. Es decir, que el ordenamiento de la sexualidad, cuando hablo del poder, no es solamente prohibitivo, es direccional, organizador, orienta, conduce de una manera absolutamente inconsciente la vida de todos nosotros. Inclusive hablando de esta exterioridad, configura, digamos, los fantasmas y las fantasías sexuales. Evidentemente, hay pocos, es muy difícil ahora decir que uno va a quemar en una hoguera a una mujer con una crisis histérica porque es poseída por los demonios. No se encuentra, evidentemente. Ya no hay, digamos, los estallidos epidémicos que había en las comunidades religiosas, que eran tan frecuentes y evidentes de contagio sexual histérico en comunidades religiosas. Evidentemente ahora la sexualidad tiene otras características en el mundo social y en el mundo organizado, y en esto interviene de una manera que tenemos que ponernos a hablar seriamente la tecnología y las redes sociales y el mundo, digamos, imaginario que se ha generado en torno a este tema, y que no es para criticarlo, sino para entender por qué un hombre puede pasarse horas masturbándose frente a una pantalla de un ordenador. Y ya no es necesario solamente la producción de ciertas fantasías. Si ustedes ingresan en las páginas de pornografía, verán todas las formas de sexo que quieran y todas las fantasmas que deseen. La madre con su hijo, la mucama con el señor, el hermano con la hermana, la latina con el hombre blanco, las negras entre sí. Todas las formas fantasmáticas están presentes en este momento en la red. Esto es una recreación imaginaria del mundo subjetivo, evidentemente. Ya no tengo que explorar demasiado, extenuarme demasiado como adolescente a ver colgando en esa pared la última estrella de cine americana. No, marco, busco y encuentro lo que yo quiero. La historieta está hecha de acuerdo al deseo de cada uno. Vamos a hablar de esto también. Sí, dime. Unas cuantas preguntas, puntualizaciones, opiniones. La sexualidad está dirigida inconscientemente para el dirigido, pero el que dirige me parece que el inconsciente poco, porque todo lo que sea jugar con el poder interesa, y el sexo y jugar con el sexo es una forma de jugar con el poder. Si Laporta pudiera
y todo por usar un nombre, utilizaría el sexo en un camino u otro, y Bergoglio, y Juan Pablo II, y Juan Pablo I, que duró 4 días, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esta gente de inconsciente, yo creo que poco. Los curas que yo tuve en el colegio, yo creo que poco de inconsciente. Los que estábamos abajo realmente un poco tontos sí que eran. Si a eso le quiere llamar inconsciencia, no lo sé. Eso es una reflexión que no tengo clara, pero que pongo encima de la mesa, quizá para que la aclare. O para que des tu opinión, porque aclararlo no podemos aclarar gran cosa, porque no podemos hablar con el Papa o con la Casa Blanca. Porque la Casa Blanca, quien manda, el negro que está ahora o el que está de jefe de la CIA, no lo sé. O como dijo Eisenhower en el discurso de despedida de Kennedy, ojo con la industria militar. Perdón, en el discurso de despedida de Eisenhower en la toma de posición de Kennedy, públicamente dijo eso, es verdad, porque se ha repetido casi nunca. Dejando ese tema aparte, que creo que es muy importante, pero que es difícil deslinar, que diría un catalán. El sexo, yo creo que hay 4 sexos. Uno es el genético, que es XX, XY, y las alteraciones, X0, XXY, superhembra, supervalor. Luego está el sexo que se expresa, eso que llamaba real, que yo no uso real porque reservo la palabra real a lo bacaniano, es el sexo biológico. Con una grave alteración, por ejemplo, hay un XY que es forma de mujer. La tremenda artista, que es el nombre no me saldrá, Nicole Kidman, es un XY. Hay una presentadora de televisión española que es un XY. Y Tarburo es básica. La vaca. Sí. Entonces, cuidado. El sexo, ¿qué lo determina? Ni la genética. Eso está claro, ¿no? Entonces hay un sexo, que es el sexo que uno cree. Yo me siento hombre. Pero resulta que en el trabajo me comporto como un afeminado, acobardado. Y en cambio en casa me comporto como un auténtico macho varón. ¿Sí? Y luego está el cuarto sexo, que es el sexo que uno inconscientemente tiene realmente asumido. Yo lo divido así, lo del sexo, para intentarme aclarar un poco. Bueno, de estos diferentes lugares hablaremos de la Nicole Kidman pero perdón, lo del Nicole Kidman se llama síndrome de Morris. Sí. Bueno, son digamos escalones intermedios con el hermafroditismo, son primos hermanos del hermafroditismo, no genéticamente, ¿eh? No. El hermafrodita es aquel que tiene los órganos genitales mixtos. No, bueno, ya vamos a hablar de eso. Técnicamente es así. Si luego los que lo quieren llamar de otra manera. Ya vamos a hablar de eso. Pero la facultad de medicina es hermafrodita. Pero una sola. Lo demás no. Una cosa, Luis, una sola cosa. Una amiga, hablando de otros temas, muy vinculada al mundo feminista y militante en esas cosas, me preguntó, ¿no? Me dice, no termino de entender esa palabra que has dicho. Cuando alguien dice, yo me siento hombre o me siento mujer, ¿qué quiere decir sentirse hombre o sentirse mujer? A veces hablamos, y es evidente, y esto nos sucede a cada momento, que cuando hablamos no sabemos lo que decimos. Ni aún el poder de la Casa Blanca sabe lo que dice cuando habla. Y no sabemos lo que decimos, porque claro, eso de sentirse, ¿qué es? Una sensación, una especie de halo, una emoción,
¿qué es ser hombre? Y ya hablo de la heterosexualidad. ¿Qué es ser hombre? No me remito al campo, digamos, de cierto disturbio, que me voy a tener que remitir porque además son ejemplificadores de muchos temas que quedan abiertos sobre la cuestión del sexo. Pero ¿qué es ser hombre? Tú hablas de ser hombre, aquel que es enérgico o es varonil o tiene fuerza. Esas son cuestiones de género construidas ideológicamente, que no definen al sexo, ni mucho menos. Entonces, una de las preguntas que se hace en Lacan, sí, ¿qué es una mujer? ¿Pero qué es un hombre? Se va a hacer con esa pregunta. Sí, ya, pero no te manda. ¿Qué es un hombre? ¿Cómo nosotros definimos un hombre? 4 minutos. Me quedan. Bueno, quedan abiertas todas estas cosas. Es cierto, evidentemente, si nos remitimos al género, y adelanto algo que voy a desarrollar también, somos artistas. Somos artistas. Hacemos parodias. Hacemos parodias sociales de lo que es un hombre, lo que es una mujer, de acuerdo a cada época, ¿no? Si antes una mujer en el mundo de siglos atrás dejaba caer su pañuelo como un acto de galantería, ahora una mujer que deja caer su pañuelo, sí, seguramente se lo pisarán y pasarán por encima de él sin prestarle ninguna atención. Es decir, que las cuestiones de género también están muy ligadas y están en continuo cambio y se modifican profundamente en el transcurso del tiempo. Pero en el fondo, hablar de sexo es qué es un hombre, qué es una mujer, dentro de eso que se llama la conducta recta. Correcta también. ¿Vale? Nos encontramos el tercer jueves del próximo mes, ¿sí? Muchas gracias. Y gracias a ti. Muchas gracias.